¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a esta nueva edición de Ahora y en la Hora. A ver, el día viernes fue. El día viernes que se hizo público el comunicado del Jurado Nacional de Elecciones. Justamente aquí en el programa de la noche exigíamos que el Jurado Nacional haga pública justamente, ¿no?, el acuerdo del Pleno. El día de ayer insistimos y seguramente ha sido la suerte, ¿no?, el azar. No creo que tenga nada que ver que lo solicitamos 2 días seguidos. Se hizo público. Ni siquiera en los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones, como debería ser y como debió haber sido hace, ¿qué fecha estamos? ¿27 o 28? 28. Como debió haber sido hace 5 días por lo menos. Y sin embargo el Jurado Nacional de Elecciones no publicó absolutamente nada. El día viernes a las 11:30 de la mañana sacó ese comunicado de 5 parrafitos. Aquí, ¿no?, insistimos en que tenía que publicarlo. Pasó todo el fin de semana, volvimos a insistir ayer y muchas personas más también insistían. El caso, por ejemplo, ¿no?, de González Olaechea, el ex canciller que entrevistaba ayer Beto en su programa. Y repito, el día de hoy se empezó a filtrar, ¿no?, algunos medios de comunicación, lo sacó primero alguien de Infobae, etcétera, y fue llegando finalmente a donde tenía que llegar. A los periodistas, que son finalmente no un primer filtro, si se quiere, son un medio, para que obviamente a través de ese medio llegue a toda la ciudadanía. Y ojalá fuese más los ciudadanos que leyesen todo y no solamente, no, por cachitos de acuerdo a los intereses de algunos que publican. Aquí está, ustedes lo pueden encontrar en internet. Pero repito, nuevamente el Jurado Nacional de Elecciones, como ya no tiene a un Piero Corvetto al cual echarle la culpa de todo, reaccionó tarde y mal. Y finalmente el documento se hizo público. Y cuando uno comienza a revisar el documento, ¿no?, acuerdo del Pleno, 23 de abril del 2026, uno se da cuenta pues también por qué no querían publicarlo antes. Porque la verdad es bien pobre. Bien pobre los argumentos del Jurado Nacional de Elecciones. Hablan, por ejemplo, de un tema de cronograma, ¿no?, de fechas, y después entran a un cálculo, digamos, de cómo efectivamente se habría afectado la votación en Lima metropolitana, pero que respecto del tema del ausentismo, si bien habría subido ese ausentismo, sería muy leve. Ellos hablan de 1,3, 1,4%, que significaría unos votos que para el Jurado Nacional de Elecciones son muy pocos. La verdad, resulta increíble porque el Jurado Nacional de Elecciones, y lo dijimos también acá la semana pasada, también fue responsable, más allá de que toda la semana desde el 12 de abril apuntaba su dedito y Burneo fue a lloriquear al Congreso de la República a quererle echar la culpa de todo, por lo menos en la OMPE ya se empezaron a remover las cabezas que fueron las responsables de ese zafarrancho el domingo 12 de abril. Pero en el Jurado Nacional de Elecciones no se ha movido todavía nada. Y el Jurado Nacional de Elecciones tuvo presupuesto y contrató, lo he dicho, a unos calichines. Nos debería, por favor, hacer pública a todas las personas, a los fiscalizadores que el Jurado Nacional de Elecciones contrató, cuánta plata se gastó, qué capacitación le dieron y qué tanta experiencia tenían. Porque si la OMPE y Piero Corvetto a la cabeza tuvo la cobardía de no haber anunciado el día sábado 11 de abril que no iban a llegar en las mejores condiciones al 12 de abril, porque no había que esperar al caos que conocimos el 12 de abril, sino simplemente saber que no se iba a poder abrir a las 7 de la mañana y que toda la documentación y los sistemas no iban a llegar la noche anterior. Ya al saber que no iba la noche anterior, sino que algunos iban a salir en la madrugada del domingo, ya se debió haber alertado al Jurado Nacional de Elecciones y a toda la ciudadanía. Y no se hizo.
Pero también tiene responsabilidad el Jurado Nacional de Elecciones, porque el Jurado Nacional de Elecciones mandó a sus fiscalizadores y se dieron cuenta que ese material no había llegado. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones tenía la información desde el día sábado y no solamente desde el domingo como se hicieron los locos y quisieron fungir con después un mini pleno por el cual decidieron ampliar la hora en las cuales las mesas se podían abrir. Y después otro mini pleno que también fue contra toda contravención de la norma, de la regla, diciendo que se tenían que hacer complementarias el día lunes 13. A ver, sí es cierto, y lo dice César Hildebrand en su editorial ayer, en su programa. Claro, la ley justamente no preveía esa situación, pero ¿tú qué haces cuando la ley se queda corta ante la realidad? ¿No? Esa palabrita que algunos cuando les interesa sí la utilizan, la primacía de la realidad. No, el cierre del Congreso de Martín Vizcarra ya está, esa es la primacía de la realidad, ya no hay nada que hacer. Y aquí, ante la primacía de la realidad, que no había una legislación, un reglamento para resolver el problema del domingo 12 de abril, ahí sí ya no hay nada que hacer. No, no hay reglamento para sacar a Piero Corvetto de la OMPE. Pero si la primacía de la realidad te dice que ha sido un fracaso completo y que nadie confiaba en Piero Corvetto para la segunda vuelta, la gente sigue sin confiar en la OMPE. Pero claro, ya era de una estupidez supina mantener a Piero Corvetto en la OMPE. ¿Podrá recuperar en algo su credibilidad la OMPE? Dependerá de que también lo haga el 7 de junio. Y que finalmente qué tanto se apurará para dar los resultados oficiales. Porque eso sí les digo, el tema de las elecciones complementarias, ahí ya no tiene nada que hacer la OMPE. El jurado es finalmente quien decide. Es el juez, si se quiere, en materia electoral. Y uno empieza a revisar justamente el documento. Uno empieza a revisar el documento. Y, por ejemplo, mi amigo Paolo Benza, de la Contra, hace un análisis muy interesante respecto de lo que han sido estas conclusiones. Me voy a centrar únicamente en la parte numérica, que él ha ampliado en un tuit que publicó más temprano. Dice, el Jurado Nacional Electoral concluye, el Jurado Nacional de Elecciones, perdón, concluye que 541.364 electores no fueron a votar en las mesas que abrieron de 8 a.m. a 12. Ese es el número total de ausentes en mesas tardías, pero en todas las elecciones hay ausentes. Entonces, comparan niveles de ausentismo. ¿Contra qué? Contra las mesas que abrieron temprano. ¿Ok? El Jurado Nacional dice que en las mesas que abrieron temprano el ausentismo fue de 19,6%, mientras que en las que abrieron después de las 8 a.m. fue 20,9%. Después de las 8 a.m., el horario habitual, digamos, el que decía el reglamento, era de 7 a 8. Esa es una diferencia de 1,3, a pesar de que el documento del Jurado Nacional de Elecciones dice 1,4. Eso equivaldría a aproximadamente 36.000 electores. ¿Por qué? Se pregunta Benza. 540.000 personas es 20,9% de un total y el 1,4% de ese total es aproximadamente 36.000 electores. 36.000 electores que se repartirían entre candidatos. Dice, no es mucho, es una cantidad mínima. Ahorita yo le voy a mostrar cómo va el conteo general en la OMPE. Porque si uno me diría que la diferencia que saca la OMPE son 36.000 por el fracaso de la OMPE y por el fracaso del Jurado Nacional de Elecciones de no haber anunciado el caos que se venía al día siguiente, el domingo 12 de abril, ahí los quiero ver cuando la diferencia sea de 4.000, 5.000 votos entre López Aliaga y Roberto Sánchez. Dice, igual, el Jurado Nacional argumenta que ese ausentismo no puede atribuirse por completo a la hora de instalación de las mesas, sino que se debe a distintos factores. Y aquí justamente alguno lo encuentra, dice, el análisis estadístico, y por eso sería bueno, nosotros hemos llamado a uno de los expertos que ha hecho un análisis profundo, el señor Freu. Sería bueno que también se pronuncien el Chico Márquez y Faure, más jóvenes digo, por eso chicos, más jóvenes, porque también han hecho un trabajo muy interesante sobre el análisis técnico estadístico que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones. El jurídico vamos a hablar después, porque el jurídico aquí más parece, y me disculpen los 5 magistrados del Jurado Nacional, parece cojurídico. Porque ya la decisión de hacer elecciones el lunes 13
se tira abajo todo el argumento jurídico con el cual ellos han descartado elecciones complementarias en Lima. Es que ese es el punto. Va a quedar una mancha con razón y el reclamo va a ser legítimo de quien pierde la elección. Y el reclamo también es legítimo para un Nieto Montesinos y también para un País para Todos que quedó fuera del Senado y de la diputados, quizá por esta decisión. Por eso, lo de Nieto Montesinos, él también plantaba elecciones complementarias. Vamos, piano, dice, el análisis estadístico realizado por la Dirección Nacional de Estudios Estadísticos y Coordinación Territorial del jurado, qué nombrezazo, ¿no? Se evidencia la existencia de una asociación estadística entre la hora de instalación de las mesas de sufragio y la tasa de ausentismo electoral. Sin embargo, dicho vínculo presenta un nivel de impacto leve, estimado en 0,86 puntos porcentuales por cada hora de retraso. Esta situación pudo ser mitigada por las medidas excepcionales que implementó el jurado. O sea, todavía se tiran jamones, se tira flores el propio Jurado Nacional de Elecciones. Del análisis estadístico realizado se ha determinado que las mesas instaladas entre las 8 y 1 a.m. y las 12 presentaron una tasa de ausentismo ponderado de 20,9. Esto representa una diferencia de 1,4 puntos porcentuales. Esta brecha refleja la diferencia de ausentismo entre las mesas instaladas puntualmente de 7 a 8 y aquellas instaladas después de las 8. Lo que decía Paolo, 541.364 es la cifra de los electores que no habrían asistido. Pero dice, pero tranquilo, no es para tanto, porque dice, toda vez que el nivel de ausentismo responde a una pluralidad de factores, las condiciones socioeconómicas de los electores, el grado de motivación, etcétera, no resulta jurídicamente válido atribuirlo de manera exclusiva o determinante a la hora de instalación de las mesas. Y después ya viene lo peor, ¿no? Dice, la convocatoria de elecciones complementarias es una medida prevista únicamente para los procesos electorales municipales. Pero si tú la convocaste el lunes 13, viejo. Y aquí nuevamente yo quiero insistir en algo que leía a gente con mucha sensatez en redes sociales. Un abrazo para mi amigo Fernando Villano. Ronald Cross sí existe, viejo. Vamos a ver si lo invitamos. Y también repito una vez más César Hildebrand. Porque ha tenido un impacto en la credibilidad, en la legitimidad. Es decir, ¿por qué se entiende por legitimidad? Se diferencia legitimidad de la legalidad. Legitimidad es justamente la aprobación de la gente a decir, bueno, pues sí, gané en buena lid o perdí en buena lid. La aprobación, la legitimidad que te la da la población, la ciudadanía. Tú puedes ser, es como el líder y el jefe. A ver si lo ponemos sencillo. Un jefe es porque lo nombraron jefe, pero no todo jefe es líder. El líder es justamente que así no sea el jefe nombrado por el dueño del circo, lidera. La gente lo sigue porque la gente confía en él. Eso es algo parecido a la legitimidad. Y eso es lo que se ha perdido por todo este zafarrancho. Y que el Jurado Nacional de Elecciones sigue el mismo camino que Piero Corvetto. Entonces, dice, no es jurídicamente atendible sostener la procedencia de elecciones complementarias en el marco de elecciones generales mediante la aplicación analógica de supuestos previstos para procesos municipales. Y la del lunes 13 te limitaste. Porque, repito, cuando la legislación, ¿ok? Cuando la ley, los reglamentos no contemplan lo que uno ve frente a sí en la realidad. Como dice por ahí, decía, ¿no?, un famoso juez español, a mí finalmente la ley o la ausencia de ella nunca me detuvo a impartir justicia. Claro, el tema de conciencia dentro de la ley. Pero si vas a decir no a las complementarias, no me tires este mamarracho como argumento. Has podido buscar cualquier otro tipo de jurisprudencia, buscar finalmente a otras posibilidades, algo así, pero algo que finalmente le devuelva legitimidad ya no a la OMP, sino a ustedes, miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que hoy tampoco la tienen. Y con este tipo de informes, peor aún. Un mamarracho. Un mamarracho. Después vamos a ver que detectar si es que también hay algún tema politiquero, porque repito, yo soy crítico de Rafael López Aliaga. Yo soy crítico de la gente que plantea el fraude. Pero esto es un mamarracho. Esto no convence absolutamente a nadie. No hay que ser porquista para cuestionar lo que han sido las elecciones y lo que ha sido el fracaso en Paré
de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Dice, la preservación de la paz social y la estabilidad democrática, sí, se entiende que finalmente nadie tiene por qué quitarle el voto al resto del país que ha votado bien, en tranquilidad y todo bien. Pero estamos hablando de un hecho fáctico, que lo tenemos ante nuestros ojos y que parece, como no hay reglamento, Poncio Pilatos. Poncio Pilatos. Dice la paz social, estabilidad democrática, proceso electoral, proceso con la voluntad popular expresada en las urnas, constituye un elemento fundamental. Esto ya es puro bururú. Esto ya, un mamarracho. Jurado Nacional de Elecciones, ¿alguien dijo una conferencia de prensa para recibir preguntas? ¿O no? ¿O solamente van a hacer sus plenos y publicar los acuerdos? ¿No? Cuando se hace un poquito de presión para que publiquen lo que tendría que haber sido publicado el mismo día en que se decidió. Jaime Freund, ¿verdad, Luis? Jaime Freund. Él es uno, decía, de los dos grupos que yo he leído informes completos sobre, ¿no?, el tema de las estadísticas. Ojo que Faure, Matías creo que sí, y Márquez, ellos dicen que haciendo el análisis, igualito, ellos me hablaban de algo de 7 a 12 mil votos que habría perdido, lo pongo, ¿no?, en condicional, Rafael López Aliaga por la tardanza. Nuevamente, yo les voy a mostrar en breve en cuánto esté el tema de la OMPE, porque si la diferencia termina siendo menor a 10.000, o sea, ya esa legitimidad perdida se sigue magnificando, porque uno podrá decir con razón que sí, pues, por Rafael López Aliaga no existe fuera de Lima, pero el voto de Lima y el voto de los limeños cuenta igual que el voto de un ciudadano peruano en cualquier otra parte del Perú. Y que uno diría, si con votos limeños pasas a segunda vuelta, bueno, esa es la ley, esa es la regla. Entonces uno podría decir, bueno, sí, pues. Y te queda un interrogatorio. Más allá, ¿no?, del tema, ay, la 0900 y la macana y no sé qué, que me tienen... Pero en fin, ¿qué dijo Jaime Freund al respecto? Decía Jaime Freund, Faure y Márquez. Ellos decían que al final, claro, ellos terminan analizando que Roberto Sánchez pasaría a la segunda vuelta por las actas que se están procesando. Pero repito, hablan de una cantidad de votos que se habría perdido que, claro, son menores a los que dice Rafael López Aliaga, pero nuevamente repito, ¿y qué pasa si la diferencia al final, al 100%, una vez que ya se revise todo el jurado electoral especial, termina siendo menos de 10.000? No puedo decirle eso, Martín. Escuchemos a Jaime Freund entonces. Calvo, tráeme mi agua, por favor. El acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones tiene un pronunciamiento bastante más político que técnico, y lo que busca es dar excusas sobre lo que ellos pueden o no hacer. No es verdad que ellos no puedan intervenir en este caso. Existen evidencias suficientes de la manipulación que ha habido del proceso electoral, y ellos tienen toda la facultad para, en estos casos concretos, disponer la nulidad de las elecciones de toda la circunscripción o distrito electoral de Lima, en este caso concreto. Hay una segunda, ¿no? Ponme la segunda, por favor. De que definitivamente el jurado no está contemplando de que es un 35% de la población la que se ha visto potencialmente afectada. Sí procede, porque definitivamente se ha afectado el derecho de una persona, de una cantidad muy importante de ciudadanos, y en una localidad en la que en este caso concreto no solamente están afectando a López Aliaga, están afectando a otros candidatos, el mismo Ricardo Belmont. En el acuerdo ellos empiezan a hacer evaluaciones que van más allá de la revisión de las evidencias técnicas en las que ellos tienen que tener. Entonces, y es muy lamentable que, por ejemplo, como se dijo ayer en unos programas de televisión, no estén mostrando el sustento técnico de las evidencias de la información de la OMPE con que sustente esta resolución. Porque lo que ellos están afirmando no tiene un correlato versus a la información que tenemos, por lo menos la que tengo yo, evaluada en base a todas las actas de instalación del STAE.
Eso también es cierto y eso lo quiero añadir, porque claro, aquí tenemos finalmente el acuerdo plenario, pero el acuerdo plenario, ¿no? La decisión, incluso hace mención a otros informes que, repito, también deberían estar a la vista para que personas como Matías Faure, Gonzalo Márquez, Freud y cualquier otra persona, en base a formación real, pueda hacer el análisis y compartir con la ciudadanía las conclusiones. Quizá algunos coincidan con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, quizá otros no, pero lo que compete a un ente como el Jurado Nacional de Elecciones es poner a disposición de todos toda la información con la que cuenten para haber, ¿no?, como dicen algunos, evacuado este documento y sus conclusiones. Se supone que acá, el otro día también decían, bueno, análisis técnico, ¿no?, que nos ha dado la OMP, etcétera. Todo eso debería estar a disposición. Que es pública, que se puede encontrar, bueno, quizá, pero si ellos ya han pedido un informe y se los han dado, esos informes que han sido utilizados para sacar estas conclusiones, repito, también debería estar al alcance de la ciudadanía. Sobre todo, es que eso no lo debería decir ya, viejo. Ellos deberían tener una persona de prensa. ¿Quién es la persona de prensa del Jurado Nacional de Elecciones, Laurita? ¿Hay un nombre? ¿No? ¿Quién es la persona? O sea, si hay alguien que debería ser activo, brindando declaraciones, dando información al público, debería ser alguna persona del Jurado Nacional de Elecciones. No tienen prensa, tienen solamente un canalito ahí que hablan pelotudeces. En fin, digo, recuperar la confianza de la ciudadanía es un tema fundamental para unas elecciones. Bueno, en fin, ¿qué te puedo decir? Rafael López Aliaga. Empieza con unas y ya les cuento cómo termina en sus declaraciones el día de hoy en conferencia de prensa. Suéltalas, por favor. Lamentablemente ese Borneo no responde. Hemos enviado varias comunicaciones oficialmente. Pedimos que se pronuncie, que diga sí o no. Que no diga no, mire, nos falta tiempo, pero por falta de tiempo no se va a permitir un crimen, ¿no? Si es necesario realizar elecciones el próximo año, pues será así, ¿no? Ya hay un precedente, como ayer lo explicó el periodista Beto Ortiz, explicó el presidente Paniagua, ¿no? Sí determinaron que eran fraudulentas las elecciones del año 2000 y pasaron al 2001. Y sí vamos a convocar a una protesta pacífica, puede ser el día de mañana, creo que sería. Bueno, vamos a anunciar por redes sociales. ¿Qué puedo decir? ¿La de Keiko? Más de Rafael López Aliaga. A ver, esta conferencia de prensa ha sido en horas de la tarde, ¿no? Ok. Una segunda, a ver, suéltala. Las modalidades de fraude son varias, ¿no? Hemos contratado justamente una empresa auditora forense electoral, ¿no?, para que nos ayude a profundizar. Y bueno, están trabajando ya hace varios días y nos dan más temas que hay que verificar. Pues el jurado tiene que intervenir, no puede ser como Shakira, pues, ¿no?, sorda así que muda. Bueno, lo mismo, ¿no? Así como, con el ahínco que le digo al Jurado Nacional de Elecciones, lo mismo le digo a Rafael López Aliaga. ¿No sabe el nombre de la empresa? Enhorabuena, que esté haciendo un peritaje forense. Yo era de la idea de que se debía hacer una auditoría, un peritaje forense a todo el tema de la OMP, contratado por el propio Estado. Si lo está haciendo Rafael López Aliaga, enhorabuena, pero ¿no sabe el nombre de la empresa? Y me imagino que cuando tenga esa información y cuando tenga un informe también lo va a hacer público. Lo tiene que abrir. Así como le exigimos apertura al Jurado Nacional de Elecciones, el incumbente directo, en este caso, que está justamente reclamando haber sido perjudicado, tiene que hacer exactamente lo mismo. Publicar la información. Me parece alucinante que no diga el nombre de la empresa. Más de López Aliaga. Nuestro cálculo es que estaríamos en primer lugar en este momento, encima de la señora Fujimori. O sea, en segunda vuelta sería entre la señora Fujimori y Renovación. Pero bueno, es lo que la OMP decide, ¿no? La OMP decide como le da la gana en otro país, ¿no? El señor Nieto Montesinos le solicito me dé una audiencia públicamente para tener una reunión técnica
Yo lo he escuchado atentamente, pero creo que él está tan perjudicado como Renovación. Entonces, creo que deberíamos compartir información para hacer un solo frente. El señor Carlos Álvarez también. Complicado, ¿no? Que vayan a hacer un solo frente con Rafael López Aliaga, porque, digamos, viene, sí, hemos contratado una auditoría forense y todo, y de repente me salta este tema. Yo se lo critiqué la semana pasada, porque todo lo que yo digo es independientemente de los porquistas y todos estos fanáticos, ¿ok? Pero que primero me haya sacado un documento que parecía bastante serio, que hablaba de 500 y tantos mil personas perjudicadas, que dicho sea de paso es el mismo número que hace el análisis del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ok? Y que después finalmente pase a la tarde ese mismo día a 1 millón. Y hoy día pasa a 1,5 millones. Y no solamente dice 1,5 millones, sino que dice que su cálculo es que él pasaría a Keiko Fujimori. Viejo, ¿quién te va a creer así? Pero es que lo que dice con sentido y con criterio de algo que estamos reclamando, cualquier persona que tenga dedo de frente, ¿no? Pierde valor cuando empieza de decir algo coherente a algo incoherente. ¿De dónde me saca que él tendría más votos que Keiko Fujimori? Muéstrame, por favor, cómo va la votación. Dios mío. Joder. A ver, Keiko tiene 2.775.000 y Rafael López Aliaga tiene 1.929.000. O sea, hay ¿qué? 800 y tantos mil votos. 800 y tantos mil votos. ¿De dónde me vas a sacar 800, 900.000 votos para tú estar primero? Por favor, a todos mis patas porquistas, ¿no? Que me revientan, díganme, por favor, respóndanme eso. Bueno, vamos a lo serio. Regresa, por favor, no te vayas. Está fallando la... ¿Qué pasó? Está fallando la... ¡Fraude! Ponme a Roberto Sánchez, por favor. A ver, usen sus calculadoras. 1.955.036. Réstale. Vamos, Rafael López Aliaga, porfa. Papi. López Aliaga. 1.929.443. Ahorita hay una buena diferencia. 25.593. ¿Ok? Falta 3 puntos. ¿No tienes la ventanita ahí que se abre? Allá. 3.094, ¿verdad? Falta 3.094 actas. ¿Es correcto? 3.094 actas. ¿De dónde son esas? ¿Ok? Me dicen que finalmente sería más que todo del IMI del extranjero. ¿25.000 cuántos? 25.593. Falta 3.335% de actas. O sea, 3.094 actas. Por eso repito, es complicada, ¿no? Porque a medida que esa cifra, ¿no? Se acerque, esa ilegitimidad que les he mencionado que quedó marcada, pues, digamos, ¿no? El efecto sobre el resultado es mayor. El efecto sobre el resultado es mayor. Y finalmente, las elecciones se ganan con votos. No hay nada más. En fin, ¿qué dijo? Por eso, viejo, tienes que tirarte un poco para atrás y no pasar de decir algo, ¿no? Interesante, coherente, etcétera, a decir, nosotros pasamos a Keiko Fujimori. Tenemos el mapa, bueno, ya para otro día, viejo, pero teníamos el mapa de cómo ha votado todo el Perú. Y les había puesto acá la parte celeste, que es Lima. Claro, una densidad en Lima, ¿no? Casi la tercera parte de toda la población del Perú. 10:33. Creo que ganó Martín Arredondo la apuesta, ¿no? Suéltame, por favor, a Keiko Fujimori.
Más allá de los insultos que en algunos o varias ocasiones el señor Rafael López Aliaga ha dicho sobre mí, nosotros respaldamos su pedido de elecciones complementarias. También dijimos que somos respetuosos de lo que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones decide. Entiendo que hoy y en las próximas horas él estará haciendo otros pedidos. Está en su derecho de hacerlo, ¿no? Pero esperamos que el jurado también y la OMP puedan finalmente determinar quiénes serían las dos personas que pasarían a una segunda vuelta. Ya, pero ahí Keiko también se contradice, ¿no? Porque finalmente, si es que le van a dar las complementarias, claramente esa segunda vuelta se va a tener que postergar. Eso también habría que decirlo. Vamos rápido porque el tiempo me gana. El poder del sombrero, con sombrero y sin sombrero. Miren ustedes, porque esta frase de Jaime de Altaus me encantó y me la agarro, con su permiso. La naturaleza impostora de la candidatura de Roberto Sánchez es la que le ha conseguido los votos que lo dejan con la posibilidad de pasar a segunda vuelta con Keiko Fujimori. Me lo tienes que poner acá porque yo ya no leo. Dice, es la naturaleza impostora de su candidatura la que ha conseguido los votos. Y aquí le voy a explicar, ¿ok? Digamos, en profundidad lo importante de esa frase. Muéstrame, por favor, los resultados. Miren, con sombrero y sin sombrero. Y justamente el sombrero para mí es el símbolo de esa naturaleza impostora de la cual habla Jaime de Altaus. Para candidato presidencial a nivel nacional, Roberto Sánchez saca 1.949.738. Claro, él y su plancha presidencial. Y cuando Roberto Sánchez, porque hay que decirlo, él no tenía la menor idea de que podía llegar a esta situación. Y al mismo estilo de Pedro Castillo ha ido subiendo, subiendo, subiendo y finalmente ha terminado en la posición en la que está. Al 88.987 de las actas contabilizadas para la Cámara de Diputados por Lima Metropolitana, Roberto Sánchez tiene 14.087 votos. ¿Cómo me explican esa macana? Ok, uno podría decir, bueno, sí, pues en el Senado Rafael López Aliaga igual, no está en 1.900.000 tantos y tiene algo de 250.000, pero ¿tanta diferencia, viejo? ¿Tanta diferencia? 14.000 votos. Viejo, no entra a diputados. Muéstrame rápido el siguiente, es que me dice después, pero acelérame tú con las imágenes. Muéstrame, por favor, el siguiente, ¿ok? No, la otra y después regresamos con los familiares. No entra. Le voy a decir quiénes son de los más votados de Juntos por el Perú. Jennifer Paredes, la sobrina hija de Pedro Castillo. Gabriel González en Cajamarca, Cajamarca un bastión obviamente, de ahí son los Castillo Terrones. Yanina Bendaño en Lima, 20.000. Yanina Bendaño ha sacado más votos que Roberto Sánchez, que está abajo, 14.000 y no entra. 18.000 Jessica Pérez en Puno, César Tito en Puno, 17.000. Analí Márquez en Cusco, 16.000. Remigio Condori en Puno, 15.000. Mire que Puno tiene de los tres más votados de Juntos por el Perú, el sur, Cusco, Cajamarca y Cajamarca, 2 de Cajamarca. Y Lima tiene 20.000, claro, Lima claramente no es el bastión, es decir, es donde menos votos saca Juntos por el Perú, pero Yanina Bendaño saca más que Roberto Sánchez. El sombrero, viejo, el sombrero. No hay otra. ¿Quiénes son los familiares de Pedro Castillo que han entrado a tantos senadores o diputados? Te los pongo. José Mercedes Castillo Terrones, hermano, 264.360 votos, va al Senado. Y Jennifer Paredes, cuñada, hija. ¿Cuñada? ¿Cuñada? Creo que es sobrina, hija o algo así, en fin. Candidata a diputada por Cajamarca, 57.349. Irma Castillo Terrones, la otra hermana, 6.649 por Lima. No ha entrado, entiendo. Lo amarillo no entra, ¿no? Lo amarillo no entra. Y Cledín Vázquez Castillos por el Callao, 2.604. Es más, fue en este meeting, en esta caravana, donde falleció el periodista y escritor Daniel Castro, creo, ¿no? Dante Castro, disculpa con la familia. Dante Castro. Ahí está. ¿Qué ha pasado me siento por favor ahora, en la zona del Braem? Ayer justamente lo contábamos en Huancavelica. Bueno, me parece que es un papelón de los militares y sobre todo de la Policía Nacional en la boca de Óscar Arriola. Ayer mostramos un video en el cual justamente salía, ¿no? El chico, no tengo el documento de ayer, Dios mío. En fin,
Nombre, por favor, del chico del día de ayer. Muéstrame el video, por favor. Saca el video. ¿Tenemos el video? La otra versión de un operativo militar que terminó con la vida de 5 jóvenes y dejó a 2 más gravemente heridos, y que aún no termina de esclarecerse. Queremos justicia, hermanos colcabandinos. Justicia para los 5 fallecidos hermanos. ¡Justicia! Todo ocurrió en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, región Huancavelica. Según Anthony Crespo, abogado de las víctimas, en la camioneta viajaban 8 personas con destino a Colcabamba, tras un campeonato de fútbol en un centro poblado. Según el abogado, los jóvenes se dedicaban a la agricultura y el deporte. Se dedican a la agricultura y a la ganadería, los chicos, ¿no? Son personas de campo. Ajá. Ok, claro. Se habla de que 2 de ellos serían integrantes de un equipo deportivo incluso, ¿correcto? Así es, aparte del trabajo que realizaban en el campo, también se dedicaban a hacer deporte. Asegura que la madrugada del último sábado 25, cuando volvían, una patrulla del ejército los atacó sin mediar palabra. En ningún momento habían recibido ningún mensaje de alto ni de deténganse. Lo que ellos han recibido desde el primer minuto son disparos. No, nada más que disparos, todos vestidos de civil, con botas de jeve, con buzos y polos y chompas que no tenían nada que ver con el ejército. Según estos documentos policiales y fiscales, el vehículo en el que se trasladaban los jóvenes al momento de la intervención no se encontraron armas de fuego ni drogas. La acta de intervención y la acta de hallazgo es muy clara. No han encontrado armas, no han encontrado droga. Lo único que encontraron en el carro fue a 5 personas muertas y a 2 personas heridas. Eso es el objetivo de esta investigación. En tanto, en conferencia de prensa, el comandante general de la policía, Óscar Arriola, sostuvo lo siguiente. Una de ellas ha ingresado al país de manera irregular y clandestina de nacionalidad colombiana, que registra antecedentes internacionales, transnacionales, por tráfico de armas. Estas declaraciones hacen referencia al ciudadano colombiano que conducía la camioneta intervenida, una versión que para la defensa no se ajusta a los hechos. En cuanto a la permanencia migratoria en el Perú, él estaba legal. En cuanto a los antecedentes, desconocemos cuál será su fuente del director. No sé si de repente le habrán brindado una información errada, pero la que nosotros manejamos, la que nosotros hemos informado es que él no tiene antecedentes. Por eso es que justamente él ha podido hacer sus papeles en Perú, si no, migraciones no se lo hubiese permitido. Pero eso no es todo. Para el abogado de las víctimas, esta acta de entrevista y un material audiovisual donde Ricardo Acuña, uno de los sobrevivientes, admitió ser mochilero de droga, se obtuvo bajo coacción. ¿No? Él en todo momento a mí me ha manifestado de que han sido los miembros del ejército quienes le enseñaron, pues quienes lo han coaccionado para que él declare de esa forma en caso existiera, y le obligaron a firmar un documento, ¿no? Él en todo momento estuvo amenazado, como él mismo me ha indicado. Rechaza, él incluso en su declaración, ya luego posterior ha rechazado haber transportado droga. ¡Justicia para los 5 fallecidos hermanos! Le decían, te vas a morir si es que no te aprendes lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Obviamente alguien que había pasado hace unos minutos y había visto pues esa masacre, esa ejecución, obviamente tenía que hacer caso, ¿no? Si no, ahorita estuviera muerto. Dos versiones, documentos en disputa y una investigación en curso que deberá determinar qué ocurrió realmente aquella madrugada en Huancavelica. A ver, hay cosas que ocurren en el país que no me sorprenden, pero ¿saben cuál es una grata sorpresa? Que tu nueva billetera digital Zip también te permite zipear. Zipear es que puedes transferir plata al instante desde la app a cualquier persona. Solo hay que ingresar a la app, a la sección de zipear a celular, buscar o anotar el número de destino, indicar si es a Zip, Yape o Plin y listo. ¿Qué esperan? Descarguen la app Zip porque transferir plata al instante, Zip se puede. Vamos a una pausa, por favor.